Crea hoy en Dios TV. Los tipos y símbolos en la palabra de Dios nos llevan a conocer revelaciones contenidas en ellos. El mayor de todos los tipos de Jesucristo lo encontramos en el tabernáculo. El tabernáculo mostró y nos muestra toda la obra de redención de nuestro Salvador y Señor. Y así, la divina mente nos guía a hallar en su palabra su grandeza, su omnisciencia, su sabiduría, su poder. El lugar que demos a su palabra en nuestra vida diaria es el lugar que damos a Él mismo. En la palabra está la vida de Dios. Cristo es la palabra viva que descendió del cielo. La palabra de Dios es eterna, siempre viva, siempre actual, siempre activa. Quédese con nosotros y conozca la revelación de los tipos y símbolos en la palabra de Dios. Saludos y bendiciones a toda nuestra amada teleaudiencia. Damos gracias a Dios por poder llegar hasta ustedes a través de su canal y de su programa Dios TV. Comenzamos. Los Sagrados Escritos nos hablan en el libro de Hebreos, en el capítulo Hebreos 8, verso 5, Hebreos 9, verso 9, Hebreos 10, verso 1. Nos están hablando de que el tabernáculo en el Antiguo Testamento y los sacrificios de animales, todos eran tipo de la persona maravillosa de Cristo Jesús y de su obra redentora, su obra de expiación. Qué tremendo y qué interesante que aquello que fue un tipo, definitivamente era la sombra de lo que vendría, de lo que se estaba anunciando, de lo que sería lo real, de lo que sería lo verdadero, de la sustancia que sería Cristo. Todo apuntaba a la persona de Cristo. Ahora, ¿sabías que el mayor de los tipos que muestran a la persona del Hijo de Dios, a Cristo Jesús como el sacerdote, como el sumo sacerdote celestial, como el Salvador, como el Redentor, está en los altares y en el tabernáculo del Antiguo Testamento? Ahí estamos viendo esa figura sobre el tabernáculo, cómo estaba distribuido cuando acampaban en medio de todo lo que eran las tribus, y vemos cómo allí se muestra precisamente en el orden lo que podríamos decirse la cruz, en una disposición de los objetos sagrados en el Antiguo Testamento. Vea qué interesante, el altar de bronce comenzando de abajo para arriba, el lavacro, la puerta del lugar de acceso al lugar santísimo, al lugar santo, el candelabro de oro a mano izquierda de su pantalla, la mesa de los panes a su mano derecha, y vamos a tener el altar del incienso ahí en el centro. Y luego tendríamos el velo que da acceso al lugar santísimo, para que dentro del lugar santísimo estaba el arca. Esa es la disposición de las diferentes tribus de Israel que formaban en el tabernáculo también la cruz. Está hablando precisamente de lo que sería una sustancia, que es Cristo, la sustancia. Todo en el Antiguo Testamento apuntaba entonces a la persona del Hijo del Dios Altísimo, a Cristo. Bueno, continuamos con este apasionante, no tema, porque bueno, no es que tema de temor, sino que esto no es un tema, son verdades maravillosas, bíblicas, actuales,
para nuestra vida diaria. Y habíamos quedado con varias interrogantes. No varias, un Bueno, montón. con un montón de interrogantes, porque esto del tabernáculo y de los tipos es una de las enseñanzas más negadas en la iglesia, o menos atendidas. Y alguien nos decía sobre dónde en el Nuevo Testamento se menciona algo del arca y se menciona algo del tabernáculo. En el libro de Hebreos, capítulo 9, ahí viene Pablo diciendo, porque el tabernáculo estaba hecho así, así. En algo impresionante, en Apocalipsis 15:2, leámoslo para nuestros amados Yo te lo leo. televidentes, ¿ok? 15:2, Apocalipsis. 15:5. 15:5. Después de esas cosas miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Pero Apocalipsis 12 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, terremoto y grande granizo. Esa sonrisa. Juan vio el tabernáculo Vio el altar no del hecho de incienso. manos de hombres. Exacto. El tabernáculo de Dios, porque el tabernáculo del Antiguo Testamento, estamos hablando de que es una figura, es un símbolo, Exacto. es una sombra del tabernáculo Hay- celestial. Hay personas que escriben al Facebook, ya sea de forma pública o de forma privada. Algunos hacen buenas preguntas, otros hacen preguntas buenas, pero muy enojados. Entonces, yo tengo varias preguntas aglutinando lo que muchos Ok. de ellos estaban diciendo, pero yo creo que va a ser Usted va- importante entonces vos vas a ser el vocero hoy de de todos los... todas las personas que están un poco inquietas. No, es que dijimos una serie de locuras la vez pasada. Sí, pero Eso como bíblicas. Pues, es locura. Nadie, que dijo Pablo. Si no estamos empapados de lo que es el tema de Yeshua en el tabernáculo, lo que es el tabernáculo, lo que yo creo que va a ser importante que volvamos a hacer un repaso del primer video ahora que Ok. papá estaba hablando, que sería bueno que lo pasáramos de una vez para que Ok. pudiéramos entender y ver la asociación que hay entre el Exactamente. Antiguo Y el Nuevo Testamento. y el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Ahí tenemos... explicar Esto vos, si es querés. parte de una serie que tuvimos, una serie diamante para nosotros. La vista de lo que se ve la cruz en el tabernáculo de acuerdo a la distribución de los altares. Que también hay otra figura que es el cuerpo de Cristo, pero eso lo tenemos para más adelante. Entonces vemos ahí el altar de bronce que nos habla de la cruz, ahí se sacrificaban los animales. Lavacro. El lavacro, que era la palabra de Dios, Cristo la palabra. Tenemos la puerta del lugar santo, Los 5 ministerios, candelabro de oro, el de Jesús la luz del mundo, esa luz daba sobre la mesa de los panes, Cristo el pan. Había también El altar del incienso. otro altar, el del incienso, que lo vio Juan en Apocalipsis. Ahí lo vio Juan en el tabernáculo celestial. está el velo, Y el velo que representa la separación entre Dios y el hombre y representa el cuerpo de Cristo que fue rasgado cuando Jesús murió. y por supuesto que está el arca en el lugar El santísimo. arca, que habla ya de la presencia de Dios. Se dan cuenta cómo Dios enseñó este mensaje a Israel y era sombra de lo que sería la realidad en el futuro. O sea, cuando ¿De quién? Cristo, De Cristo. Jesús, Ok. el Hijo de Dios, tomaría cuerpo de hombre y tendría las dos naturalezas de las que nos habla el arca. Ok, no sé si podemos ver algunas Habíamos preguntas. hablado la vez pasada de que el arca estaba viva. Yo tomé la temeridad de decir de que yo no creía de que los ángeles, los querubines, estuvieran precisamente de forma inmóvil, No, sino que estaba vivo el asunto, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de movimiento había en esta arca viva? bueno, amor, Había vida. la vida de Dios, era la gloria es que de Dios. a veces tenemos un concepto un poco cerrado y creemos que el arca era
Un mueble. Era algo así como un mueble sagrado solamente. Pues sí, no, sí, ¿verdad? no. Pero había vida. Por supuestísimo, la gloria de Dios. Es más, tomemos como modelo, como símbolo, como figura, el Arca del Pacto en el Antiguo Testamento, como figura del tabernáculo celestial. Amén. Y la Biblia nos dice en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, nos dice que ante el trono de Dios había todo tipo de seres vivientes, de seres angelicales, de seres celestiales, ángeles, querubines, serafines. Dice que los 24 ancianos estaban adorando al Señor, que tiene su tipología en cuanto a los 12 patriarcas de las tribus de Israel y a los 12 apóstoles de la iglesia. Todos adoraban al Señor, dándole honra, gloria, imperio, alabanza. Y dice que del trono de Dios salían relámpagos, voces, truenos. Si hay movimiento celestial en el tabernáculo hoy día, lo tenía que haber en el tabernáculo celestial. Lo tenía que haber en el tabernáculo de Moisés. Sí, porque era Lo en tenía realidad que era haber, una isla, era indefectiblemente. una isla del cielo sobre el desierto. Claro. ¿Por qué entonces moría el sumo sacerdote que no iba bien preparado? Cuando entraba. Bueno, cuando le tocaba entrar? murieron Nadab y Porque Abiú. Bueno, murieron, exacto. Porque había vida, había movimiento angelical, había gloria de Dios. Ahí estaba Así el trono es. de Dios y los ángeles cuidando la santidad de Dios. Yo creo que para que ustedes se hagan una idea, se hizo este trabajo en esta serie El Tabernáculo, en el que Fabián fue el director de todo esto. Quiero que veamos lo que en nuestra gran ignorancia y nuestra poca percepción, porque ¿quién puede percibir la gloria de Dios? Bueno, Juan lo vio, Ezequiel lo vio, etcétera. Pero veamos esto para que usted se haga una idea de lo que podía suceder en el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, el arca. Mi nombre está por encima de todo. Yo soy el principio y Hágase el fin. a Yo todo soy esto, la resurrección y hasta la la vida. Hashem, Soy el que con fui, todo tu corazón, el toda tu que es alma. y el que ha de. Lo Elohim. mío es el poder. Ese es Yo y con soy nadie el rey de comparte mi reyes. gloria. ¿Dónde estabas Yo tú soy cuando el establecí que la soy. paz? Yo tejí tus tendones. He aquí que en los tiempos antiguos el arca fue mi trono para poder habitar en medio de mi pueblo. Hoy me asiento sobre el corazón del hombre y de la mujer. A mi mandato, el arca fue hecha de madera de acacia, porque ella hablaría de la humanidad de mi precioso Hijo, que no conoció corrupción, porque mostraría la deidad de aquel que vino a morir para otorgar la redención a la humanidad. A pesar de que mi pueblo escogió reyes de carne y hueso, siempre anhelé ser el rey de sus corazones y regir como su sacerdote y su Dios. Mas yo declaro que Jesucristo es el único digno de recibir la gloria, el que se levantó de los muertos, venció la muerte, se sentó a mi diestra y reina con poder. Yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el tabernáculo y el sacerdote. Soy tu pacto y el cordero inmolado y tu acceso directo. Soy el templo y el lugar santísimo. Soy el Señor de tu justicia. Soy el Señor de la memoria y la resurrección y el que traspasó el velo. Soy el mediador. Yo soy el que soy. Hijo mío, todo lo que has visto, ve y cuéntalo a los demás. Estoy contigo hasta el final. Te amo, hijo mío.
Eso es, si lográramos conectarnos, el poder del mismo Jesucristo resucitado, amados, porque gracias a Dios por su sangre, gracias a Dios por la cruz, pero nos hemos quedado, yo me atrevo a decir, como dijo Fabián, que él se atrevió a decir algunas cosas que pueden parecer locura, pero yo me atrevo a decir que por décadas nos hemos quedado como María y Juan, contemplando la cruz, sin ver el poder de la sepultura y el poder de la resurrección del Hijo de Dios, porque el lugar santísimo representa, el atrio del tabernáculo representaba el camino, el lugar santo representaba la verdad, y el lugar santísimo donde estaba el arca, como está esta arca acá, el movimiento que había aquí era la vida resucitada del Hijo de Dios. Que Pablo dice que si Jesús no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Pero yo creo que hay bastante desánimo y debilidad en el pueblo de Dios, y un día se está, otro día no se está. La deserción es terrible porque nos hemos quedado enseñando y ministrando por décadas solo el área de la cruz. Como María y Juan, ellos no entendían lo que estaba pasando. Y ver la cruz como un mueble, ver el arca como un mueble, y eso desde una perspectiva religiosa es castrante para nuestro propio entendimiento y nuestra propia edificación. Y la propia liberación. Y la propia liberación suya y mía de la tradición y de todo aquello que usualmente se constituye en un obstáculo, en una barrera para ver la sobrenaturalidad de Dios en una forma muy natural. Y es que el pueblo hebreo empezó a ver la sobrenaturalidad de una forma tan cotidiana que empezó también a desecharlo. Pasaba totalmente lo anterior. Exacto. Hoy estamos siendo nosotros totalmente privados en función de que nosotros ponemos en nuestra mente límites y barreras. Desde ninguna perspectiva hemos querido ni nos hemos estado atreviendo a decir algo que no está en la palabra. Ahora, yo le reto a usted, como yo, a que vayamos un poco más allá de lo que hemos visto por películas o por imágenes. Porque en realidad el deseo del Eterno era tan grande en habitar en medio de su pueblo que la única forma que tenía que hacerlo era a través de un recinto donde pudiera ser contenido. Ahora, que hay una sobrenaturalidad y que estaba vivo ese lugar, que no era un simple aposento con un mueble, eso no es tal. En el lugar santísimo había una pequeña representación de lo que hoy en el cielo es. Y muy a propósito de esto, ¿qué significa el arca hoy, en pleno siglo XXI? Cristo. Cristo. Todo nos habla. En el Antiguo Testamento, lo dije al principio del programa, todo nos habla de Cristo. Y el apóstol Pablo precisamente nos desafía a que busquemos en el Hebreos capítulo 9 y que conozcamos del tipo más perfecto de todos los tipos que vemos en la Biblia, que es Cristo Jesús. Y que lo conozcamos en su sacerdocio mediador y en la obra de la redención. Porque, como bien decías, nos quedamos muchas veces con la parte de la cruz, pero no avanzamos. Y a Cristo hay que conocerlo y conocerlo revelado. Hay que buscar la revelación de Dios para pasar de lo que fue la crucifixión a la ascensión, a la resurrección triunfante del Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, el arca representaba en su mayor tipo a la persona de Cristo. Toda el arca, y eso lo vimos en el programa anterior, Sí. todo el arca nos habla de la persona de Cristo. Vea usted, dama, caballero, si estaba vivo el lugar y era un mueble vivo, y que los arcángeles, sigo pensando, los querubines, sigo pensando de que no eran estatuas, sino que podían tener un movimiento también en medio de esa dinámica de la llama azul. Claro. Ahora, vea usted si estaba tan vivo el lugar. Y aquí viene la otra pregunta. ¿En qué parte de la Biblia dice que las barras
crecieron. Porque eso puede sonar un disparate o una temeridad. Pero estaba tan vivo el mueble que las barras de hierro, de oro, crecieron. Primera de Reyes 8. O sea, ese milagro de vida, de resurrección, se dio en el templo de Salomón. En el templo En de Primera Salomón. de Reyes, capítulo 8, no en el verso 8. tabernáculo, precisamente, en el templo de Salomón. O sea, muchísimo después. Muchísimo después. El eco del poder tiene Claro. que verse manifestado. Es que la religiosidad nos lleva a ver todo de una manera sumamente natural. Correcto. No recibir la percepción de un Dios. ¿Por qué podía ser extraño de que crecieran Bueno, si era la vida de Dios? Si yo lo escucho, me puede sonar como un disparate. Ok, Algo totalmente ilógico, porque como Era madera seca. Como Un palo muerto, como un seguro. garrote de escoba va a crecer. ok. Pero aquí es Ahora, donde va, cubierto de oro, cubierto de oro. porfa. Pero, Como decimos en Costa Rica. pero, amados televidentes, estamos olvidando algo. La vara de Aarón seca, Reverdecido. Reverdecido. muerta, la metieron aquí adentro, porque esto se levantaba. Ya vimos en el programa anterior las 3 cajas que componían el Aarón, el arca. Y la vara de Aarón aquí adentro no solo reverdece, echa hojas, Echa retoños. echa flores y echa almendras. Es correcto. Produce almendras. Entonces, si eso sucedió con la vara de Aarón, acá era mucho menor el milagro, si se puede decir, que crecieran las varas estas. Y le voy a decir otra cosa, Era hijo. un ámbito totalmente Era una isla del sobrenatural. cielo. Si yo no tengo una revelación del poder de la resurrección que representa el lugar santísimo, simplemente será una teoría, una doctrina. Y ninguna doctrina salva, ¿verdad? Ni ningún llamado. Es Cristo Jesús resucitado. Él es el postrer Adán. Lo que Adán no hizo, Jesucristo vino, lo que echó a perder a Adán. Es más, todo empieza en el huerto. Jesús viene a levantar una nueva raza con ADN divino. Pero al resucitar Jesús, da la raza, da luz la raza que el Dios eterno se propuso en Adán y no se pudo. Usted hablaba que las barras es la muerte Y la Y la resurrección. y la resurrección fueron una obra totalmente adherida en obediencia Total. a la voluntad del Padre. De la misma forma en cómo estaban adheridas y pegadas las barras al arca. Asimismo, toda obra que usted haga, toda obra que yo haga, debe ser adherida a la obediencia de Y a la Dios voluntad para de que la obra verdaderamente tenga un significado y un fruto. De lo contrario, tu sacrificio probablemente no va a ser aceptable. Y sin embargo, ¿Para todavía tenemos que dar sacrificio de obediencia, sacrificio de adoración, una serie de Y ahora sacrificios son que nos espirituales. toca a nosotros, Espirituales. pero adheridos en sujeción voluntad de Dios. a la voluntad de Dios. Ahí está. Bueno, en Romano lo dice, renueven la mente, quiten, despójense de la mente vieja, para que puedan entender cuál es, número 1, la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios. Y la perfecta voluntad de Dios. Amén. Solamente que no hemos llevado al pueblo de Dios a comprender esto. Entonces hay vacíos y no nos despojamos. O sea, en la cruz yo fui crucificada juntamente con Cristo. Fui, dice Colosenses, sepultada con Él, porque Él hizo 7 cosas en la cruz. No solamente el perdón de nuestros pecados. Jesús en la cruz desactivó el reactor que generaba nuestra vida de pecado. Eso no fue que Él empezó a perdonar mi pecado de robo, mi pecado de asesinato, mi pecado de adulterio, mi pecado de lo que sea. Era el reactor generador, la naturaleza adámica, vieja,
que operaba en nosotros, Jesús la crucificó ahí y la dejó sin Y poder. tenía que ser así, porque si no, porque el Señor no vino a hacer reencauches en nosotros. Tengo una pregunta con respecto a las 3 voluntades perfectas, pero se nos acabó el tiempo. Bueno, Lo vamos a hacer. pues en el próximo programa Próximo no se programa. lo pierda, escríbanos y esto es Dios TV. Bendiciones.